El cobrador y el segundo piso en República Dominicana. Hola a todos, bienvenidos. En el debate político actual de República Dominicana, uno de los comentarios más intrigantes proviene de Roque Espaillat el Cobrador. Su afirmación de que el país puede hacer un segundo piso y su caracterización de República Dominicana como una nación rica pobremente administrada han generado un considerable interés y discusión. Este artículo busca desglosar estas declaraciones, explorar su significado y analizar su implicación para el futuro político y económico del país. ¿Quién es Roque Espaillat el Cobrador? Roque Espaillat el Cobrador es un conocido analista político y figura pública en República Dominicana. Su nombre se ha asociado con críticas constructivas hacia la administración del país, destacando su capacidad para abordar temas complejos de manera accesible. Su influencia en el debate político. Con una amplia experiencia en el análisis político, Espaillat ha ganado relevancia por sus observaciones y propuestas innovadoras que desafían las narrativas tradicionales. El concepto del segundo piso. Definición del término. El término segundo piso se refiere a la idea de construir una nueva capa de desarrollo económico y social sobre una base existente. En un contexto político y social cada vez más complejo, surge un llamado urgente. Antes de aspirar a construir un segundo piso para República Dominicana, es crucial enfocar los esfuerzos en salvar al país de los problemas actuales. El análisis de Roque Espaillat el Cobrador ha puesto de relieve que, a pesar del potencial que posee el país, la administración deficiente y la corrupción están poniendo en riesgo el futuro de la nación. Este artículo explora la necesidad de una acción inmediata para corregir los problemas existentes antes de considerar un desarrollo adicional. La administración actual enfrenta numerosos desafíos que van desde la corrupción hasta la ineficiencia en el gasto público. La falta de transparencia y la mala gestión de recursos están creando una brecha cada vez mayor entre el potencial del país y su realidad actual. La corrupción no solo afecta a la economía, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Este problema erosiona la cohesión social y obstaculiza el desarrollo económico y social. Antes de aspirar a mejoras significativas como un segundo piso, es esencial implementar reformas que aborden los problemas más urgentes. Esto incluye la reforma del sistema judicial, la mejora en la administración pública y la lucha efectiva contra la corrupción. La falta de confianza en las instituciones públicas puede desincentivar la participación ciudadana y la inversión privada. Es vital restaurar esta confianza para crear un entorno propicio para el desarrollo y la prosperidad. Es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de la gravedad de la situación y se movilicen para exigir cambios. La participación activa en la política y la vigilancia ciudadana son cruciales para mejorar la administración del país. Históricamente, el activismo ciudadano ha sido un motor de cambio en muchas naciones. En República Dominicana, ejemplos de movilización efectiva pueden servir de inspiración para enfrentar los problemas actuales y exigir rendición de cuentas. Una gobernanza efectiva es fundamental para cualquier aspiración de desarrollo. Esto incluye la implementación de políticas públicas basadas en la evidencia y la promoción de una administración transparente y eficiente. Antes de pensar en desarrollos adicionales, es necesario garantizar que la infraestructura básica, como el transporte, la energía y el agua, esté en buen estado. Esta base es esencial para cualquier avance futuro. En el contexto de Espaillat, sugiere la posibilidad de elevar el país a un nivel superior mediante reformas estructurales y mejoras en la administración. Implicaciones del segundo piso. Este concepto implica no solo un crecimiento económico, sino también una transformación en la manera en que se gestionan los recursos y se implementan las políticas públicas. República Dominicana, un país rico pero mal administrado. Recursos naturales y potencial económico. República Dominicana es conocida por su riqueza en recursos naturales, desde minerales hasta una vibrante industria turística. Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos no siempre ha sido óptimo. Desafíos en la administración. Espaillat señala que, a pesar de la abundancia de recursos, la administración deficiente ha impedido que el país alcance su verdadero potencial. La corrupción, la falta de transparencia y la ineficiencia en la gestión pública son problemas recurrentes.
Análisis de la administración actual. Evaluación de políticas públicas. Una revisión crítica de las políticas públicas actuales revela áreas donde la administración ha fallado en aprovechar al máximo los recursos disponibles. El gasto público ineficaz y la falta de inversión en infraestructura son ejemplos clave. Casos de éxito y fracasos. Aunque hay casos en los que la administración ha logrado ciertos éxitos, como en la atracción de inversión extranjera, los fracasos en otras áreas han mantenido al país en una posición económica subóptima. Propuestas para un segundo piso. Reformas necesarias en el sector público. Para alcanzar el segundo piso, es esencial implementar reformas profundas en el sector público que incluyan la mejora en la transparencia y la rendición de cuentas. Inversión en educación y salud. Una inversión significativa en educación y salud puede ser fundamental para desarrollar el capital humano necesario para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social. El papel de la sociedad civil y el sector privado. Participación activa de la sociedad civil. La sociedad civil puede desempeñar un papel crucial en la promoción de la transparencia y la presión sobre las autoridades para que implementen reformas efectivas. Colaboración con el sector privado. El sector privado también debe ser un aliado en la búsqueda de soluciones, colaborando con el gobierno para mejorar la eficiencia y promover la inversión en áreas clave. Impacto en la economía y el desarrollo social. Beneficios económicos del segundo piso. Implementar un segundo piso puede llevar a un crecimiento económico más sostenible y a una mayor estabilidad en el país. Mejoras en la calidad de vida. Una administración más eficiente y una mejor inversión en servicios públicos pueden traducirse en mejoras significativas en la calidad de vida de los ciudadanos. Desafíos y obstáculos en la implementación. Resistencia al cambio. Uno de los principales desafíos es la resistencia al cambio, tanto dentro del gobierno como en la sociedad. Superar esta resistencia es crucial para la implementación efectiva de reformas. Necesidad de voluntad política. La voluntad política es esencial para llevar a cabo las reformas necesarias y garantizar que los cambios se implementen de manera efectiva. Ejemplos internacionales de segundos pisos exitosos. Casos de éxito en otros países. Examinar ejemplos de otros países que han logrado implementar segundos pisos puede proporcionar valiosas lecciones y estrategias para República Dominicana. Adaptación de estrategias internacionales. Adaptar las estrategias exitosas a las circunstancias particulares de República Dominicana puede ser una forma efectiva de avanzar hacia un segundo piso. Conclusión. En conclusión, la idea de Roque Espaillat el Cobrador sobre el segundo piso en República Dominicana plantea una visión ambiciosa para el futuro del país. A pesar de los desafíos actuales, con reformas adecuadas y una administración más eficiente, es posible transformar a República Dominicana en una nación que aproveche plenamente su riqueza y potencial. La clave estará en la implementación efectiva de cambios que promuevan un crecimiento económico sostenible y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. ¿Qué significa exactamente el segundo piso según Roque Espaillat? El segundo piso se refiere a la posibilidad de elevar el nivel de desarrollo económico y social de República Dominicana a través de reformas estructurales y una mejor administración. ¿Por qué se considera a República Dominicana una nación rica pobremente administrada? A pesar de tener abundantes recursos naturales y un potencial económico significativo, la administración deficiente ha impedido que el país aproveche plenamente estas ventajas. ¿Cuáles son los principales desafíos para implementar el segundo piso en el país? Los principales desafíos incluyen la resistencia al cambio, la falta de voluntad política y la necesidad de mejorar la transparencia y la eficiencia en el sector público. ¿Qué reformas son necesarias para alcanzar el segundo piso? Se necesitan reformas en la administración pública, mayor inversión en educación y salud y una colaboración más efectiva entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. ¿Existen ejemplos internacionales que puedan servir de modelo para República Dominicana? Sí, hay varios países que han logrado implementar reformas exitosas que podrían ofrecer valiosas lecciones y estrategias para adaptar a la realidad dominicana.